La verdad que yo estoy muy feliz de estar acá. Muy, pero muy contento de estar en este lugar con Efrén, su esposa, todos ustedes, la familia. La verdad que realmente feliz, agradecido. ¿Qué más puedo decir? También creo de la misma manera, desde que nos conocimos ocurrió algo, ¿no? Creo profundamente que Dios tiene asignaciones, prepara conexiones, y creo que las conexiones son definitivamente el resultado de tener sanas relaciones. Las relaciones son en el alma, las conexiones son en el espíritu. Y para que se puedan dar esas conexiones en diferentes dimensiones, ¿no? Como es en este caso, conexiones internacionales, intercontinentales, que solamente las puede gestionar el Espíritu Santo. No existe otra manera de que le podamos decir, no pueden ser obra de la casualidad. Y créame que hay gente que anda por el mundo buscando esto, buscándolo de forma artificial, tratando de hacer, tratando de forzar, tratando de alterar determinadas cosas para que se puedan dar este tipo de situaciones y terminan por no darse. Y cuando se dan son solamente momentáneas, pero cuando las hace Dios permanecen para siempre, duran para siempre, por encima de las circunstancias, por encima de las situaciones, por encima de las condiciones, por encima de cualquier cosa que pueda ocurrir, esas relaciones o esas conexiones permanecen para siempre. Pero por supuesto necesitamos nosotros aprender en la vida de nosotros de que van a ser siempre el resultado de sanas relaciones para que eso verdaderamente ocurra. Que podemos forzar cosas, pero no van a ser lo mismo y no van a perdurar en el tiempo. Entonces necesitamos levantar una generación definitivamente de gente que aprenda a experimentar esas conexiones. Eso comienza a experimentarse de menor a mayor. ¿Cómo sabemos que alguien va a ser alguien de resultados o de conexiones en el futuro? Sencillamente lo conocemos porque empieza experimentando conexiones en dimensiones de carácter evangelístico, en algo muy sencillo. Sabemos nosotros de que hay hombres que llegaron incluso al ministerio, pero cuando llegaron a un ministerio como es el pastoral y no experimentaron esa dimensión de conexiones, luego tenemos un gran problema para que Dios nos conecte en los niveles soñados. Ganar a una persona es una conexión. Ganar a alguien para nuestro Señor Jesucristo y traerlo a salvación es sencillamente una conexión, aunque se dice fácil, pero es algo que lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Vemos nosotros de que Jesús lo experimentaba. Pasa Jesús por el banco de los tributos públicos y ¡boom! Suelta una palabra y se conecta con un hombre. Lo vemos a Elías que se conecta con Eliseo de manera sobrenatural. Lo vemos a Jesús conectarse con Natanael, con Pedro, con Juan y con todos los hombres que lo acompañaron. Y vemos nosotros que el éxito de su ministerio y del propósito era que Dios lo conectara con todo lo que lo había Dios de conectar lo antes posible. No tenemos toda la vida para que Dios nos pueda conectar. Tenemos momentos específicos de la vida que tenemos que saber aprovecharlo. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente que intenta desarrollar el ministerio y la conexión la tiene que hacer de manera artificial. Se ofrecen por redes sociales, se insinúan por redes sociales, hacen de alguna manera relaciones diplomáticas, políticas, para que puedan forzar eso y de alguna manera simular algo artificial, pero no terminan de experimentar esa cuestión de las conexiones. Pero cuando Dios nos vive conectando, no tenemos que hacer absolutamente nada. Usted se va a conectar
sin buscarlo. Van a ocurrir ese tipo de cosas en la vida de nosotros y primeramente, por supuesto, para salvación, pero luego te van a ocurrir para prosperidad, luego te van a ocurrir para desarrollo, luego te van a ocurrir para crecimiento, luego te van a ocurrir para expansión, luego te van a ocurrir para enriquecerte y así sucesivamente. Siempre es cuestión de que Dios nos conecte en la vida. La Biblia lo dice claramente, Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es una cuestión de preordenamiento. Él trazó un camino para que nosotros lo transitemos y en la medida que avanzamos nos vamos encontrando con todo lo que Dios tiene preparado. Es como una especie de autopista donde está de alguna manera continuamente señalizada con todas las cosas que Dios tiene para nosotros. El problema es transitar ese rumbo o ese camino y no encontrarse con lo que Dios tiene preparado para mí. Eso quiere decir que estoy por otro ¿qué? Camino. Las conexiones son una especie de contraseña o de guía o de señales para que nosotros sepamos de que vamos en el rumbo correcto hacia el destino profético. Por eso son tan importantes, dígalo conmigo, las conexiones. Es algo que nosotros tenemos que aprender a valorar profundamente, el hecho de las conexiones. Y cuando Dios las haga, es importante que aprendamos a no alterarlas en ningún caso. ¿Cuántos creen de que Dios los conectó con esta casa? Entonces, si Dios lo conectó con la casa, es importante que usted se lo anote, que usted lo guarde en lo profundo de su corazón para que eso prevalezca por encima de todas las cosas. Porque usted sabe que la vida, podríamos decir que la vida tiene de alguna manera un camino de rosas, pero las rosas también tienen de vez en cuando espinas. Eso quiere decir que no todo, por favor, es de alguna forma fabuloso o extraordinario. Entonces, cuando vienen las circunstancias a la vida, nosotros tenemos que recordar ese momento. Dios me conectó y las conexiones no se alteran, porque si las altero puedo perder el rumbo. Ahí es donde tenemos que aprender a permanecer. ¿Cuántos estamos listos para que Dios nos conecte con el mundo? A ver, mírelo por favor al vecino, mírelo serio a los ojos y dígale, Dios te quiere conectar con el mundo. A ver, espere. Un momento. Hay gente a la que nadie le ha dicho nada. A lo mejor usted no cree que Dios lo va a conectar a él o a ella. Así que mírelo por favor, porque si a usted no se lo dijeron, dígale, ¿no crees que Dios me puede conectar? ¿Sí? Mírelo, por favor, y dígale, Dios te quiere conectar con el mundo. Por favor. Qué importante es que Dios nos conecte con el mundo, pero no por el hecho de que queremos ser mundiales o tenemos una ambición de ser universales, sino por el hecho de que queremos vivir y hacer todo aquello que nos han llamado a hacer. De hecho, cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que tenemos la responsabilidad de ser universales, pero en el buen sentido de la palabra. Nosotros nos podemos mover por el mundo por muchas vías. Recién hablábamos algo que se da mucho en el ámbito religioso, en el ámbito simulador del evangelio, que es el hecho de que de repente queremos conocer el mundo y bueno, y desarrollamos relaciones, pero son relaciones que no tienen mucho que ver con el propósito. Yo voy, hacemos una especie de canje, yo voy y tú vienes, ¿sí? Tú me recibes y yo luego te recibo, o tú me recibes y yo luego te hago algo, o luego te conecto con alguien, o yo luego te llevo para otro lado, pero eso verdaderamente no sirve. O yo voy y tú me das algo. Quiero que entienda lo importante que es en esto, que cuando nos conectamos, nos aseguremos de que verdaderamente nos está conectando Dios. Diga conmigo, Dios. Es importantísimo asegurarme de que es Dios el que está en el asunto. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el evangelio de alguna manera promete una presencia permanente sobre la vida del hombre que tiene una cosmovisión amplia de carácter mundial. Por eso dice, id y haced discípulos al barrio. Dice así, ¿no? No, dice, id y haced discípulos al estado, al país, al continente. ¿A dónde? A todas las naciones. Yo quiero que usted lo mire, por favor, al vecino. Póngale la manito en el hombro y dígale, esto es una cuestión de mundo. Por favor, es una cuestión universal, es una cuestión de mundo. ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos en el teleobjetivo, tengamos el mundo.
Hoy día nos encontramos por una cuestión de intereses, nos encontramos con un evangelio medio obstaculizado o truncado, porque tenemos un problema en el corazón del liderazgo. Voy a mencionar las dos grandes corrientes respecto a esto con las que nos encontramos. La primera, nos encontramos con un liderazgo que no le interesa mirar más allá de los muros o de los linteles del lugar o de la jurisdicción donde ellos ministran. No se quieren complicar con eso, de las naciones, de lo que está pasando en el otro país del lado o de lo que está pasando en el otro estado. Son de alguna manera una especie de pastores de forma innata de carácter territorial. No quieren salir, ni quieren invertir, ni quieren hacer nada, como es el hecho de preparar a alguien para que vaya y haga la obra en otro lugar. Eso no les interesa. Hay hombres con los que usted habla y les pregunta, pero ¿no está en tu corazón la idea o la visión de capacitar, de ganar, de preparar a alguien y luego lanzarlo para que abra una obra en otro lugar, como es el caso de lo que ocurre acá? Usted se convierte en una casa como esta y usted tiene futuro. A ver, mírelo al que tiene al lado suyo, dígale, acá tenemos futuro. Y usted va a decir, ¿por qué tenemos futuro? Porque a usted lo están preparando para. Es importante que entendamos eso. Usted sabe lo que es llegar a una congregación donde usted sabe que lo están preparando y usted le pregunta al pastor, pastor, ¿está contemplada en tu visión formar a alguien para enviarlo a abrir una obra en otro lugar? Y ellos te dicen, no, esta es la única obra. Dios me llamó a pastorear una iglesia y esta es la única iglesia. O sea que un ministro o un futuro ministro, de los cuales siempre hay muchos entre nosotros, futuros ministros, no tiene lugar y terminará asfixiándose en medio de ese ambiente. Pero luego tenemos otra corriente, por eso le digo que hay gente que no le interesa mirar desde ahí. Y la Biblia dice, id y haced discípulos a las naciones, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sí, y luego, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces hay una presencia prometida para aquellos que tenemos una cosmovisión mundial. ¿Me está entendiendo? O sea que tengo que tener una carga mundial y esa cuestión es una cuestión de visión divina, no es una cuestión de visión ministerial. No, mi visión es otra. Mi visión es el barrio solamente. No, mi visión tiene que ser el mundo. Diga conmigo, el mundo. Ok, ahora piense conmigo por favor en lo siguiente para que lo podamos entender. Luego hay otra corriente muy fuerte, una corriente reinante muy fuerte, donde yo lo quiero hacer de cualquier manera mundial. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para volverme global. Y ya no lo voy a hacer de manera espiritual. Ya no voy a esperar que Dios me conecte, ya no voy a esperar las conexiones que son el resultado de buenas relaciones, sino que voy a implementar todo un sistema estructural donde aparece la manipulación, donde aparece luego la naturaleza humana, donde aparecen los incentivos, la motivación, donde aparecen los trueques, los cambios, donde aparece el negociado, la diplomacia y la política, porque yo entiendo y tengo una necesidad de ir, pero tengo una motivación extraña. No es exactamente la motivación, la formación del ser humano, porque donde hay una visión sana, hay una provisión. Diga conmigo, donde hay visión, hay una provisión. Y la provisión que Dios me va a entregar tiene dos características fundamentales. Número uno, la más importante, tercera vez, la más importante, es el diseño, la revelación, es el respaldo. Eso tiene que estar indefectiblemente en la vida de nosotros. O sea que cuando Dios llamó a un individuo, le entrega un diseño, le entrega una palabra contundente de carácter mundial. Es importante que entendamos ese principio. Y luego le va a entregar todo un sistema financiero para que tenga la libertad para hacer lo que Dios le llamó a hacer, porque le está entregando, diga conmigo, la visión. Ahora, si nosotros coaccionamos las cosas y lo queremos hacer a la fuerza, y bueno, yo lo que quiero es tener, como les pasa a algunos, yo lo que quiero tener es una iglesia con el nombre de mi ministerio en aquel lugar del mundo, entonces lo voy a hacer de cualquier otra manera. Pero hay un diseño para poder hacer la obra de Dios.
Y acá estamos para que nosotros lo podamos entender en esta noche. Esta noche vamos a hacer lo más estructural posible para que podamos entender de que hay estructuras sanas que alimentan y que nutren todos estos principios para que usted y yo podamos ser una saeta que mañana verdaderamente den el blanco. Y no vayamos a ser una saeta que no tiene destino o una saeta que sale para cualquier lado. Dígale al que tiene al lado suyo, vas a ser una saeta de Dios. Ok, usted va a ser como una saeta en la aljaba de un valiente. Quiero entonces aprovechar el tiempo para poder desarrollar. ¿A qué hora dijimos que terminábamos? Deme una hora. Normalmente, ¿a qué hora terminan? ¿A las 9? A las 9 terminan normalmente. Ok, perfecto. Déjeme regular entonces el tiempo para que podamos ser lo más efectivo posible. ¿Ok? Quiero que me acompañe a Segunda de Reyes capítulo 5. Vamos a hablar de la estructura por un momento. La iglesia necesita una estructura. No puede crecer sin estructura. Y no se puede multiplicar. Recuerde que multiplicación y crecimiento no es lo mismo. Diga conmigo, no es lo mismo. Tenemos muchos fenómenos dentro del mundo. El fenómeno más popular es la iglesia que no se multiplica. Ese es el fenómeno más popular. Luego está el fenómeno, ¿sí?, en segundo lugar y en menos cantidad, de la iglesia que sí se multiplica, pero no crece la gente. Voy a decirlo nuevamente. Tenemos la primera sintomatología dentro de los santos. La iglesia o la congregación, voy a decirlo con propiedad, la congregación que no se multiplica, ese es el caso de la mayoría. Luego están las congregaciones que se multiplican, pero la gente no crece. Recuerde que crecimiento no es lo mismo que multiplicación. Y usted va a decir, ¿y cuál es el diseño? El diseño es como lo menciona la Escritura, que la gente crecía en la palabra y el pueblo se multiplicaba. O sea que indefectiblemente tienen que pasar las dos cosas. Crecimiento y multiplicación. Las dos cosas y ordenadamente. Crecimiento y, dígalo conmigo, crecimiento y multiplicación. Si la gente se multiplica sin crecer primero, o sea, invertimos el orden bíblico, tenemos un problema. En el momento que le queremos dar a la multitud crecimiento, se rompe todo, se dispersa todo. ¿Se comprende? ¿Por qué? Porque queremos luego aplicar los principios en una multitud de gente y luego la gente no entiende. Es muy difícil aplicar principios de crecimiento, o sea, profundidades revelacionales en la mente de la gente cuando la gente no ha sido ganada de la manera ordenada. Por eso lo mejor que nos puede pasar es que la gente crezca y diga conmigo, y nos multipliquemos. Crecimiento y multiplicación. Sabemos nosotros de que la gran mayoría de la iglesia le cuesta multiplicarse. Dijimos que la otra parte se multiplica, se multiplica y no crece. Gracias. Se multiplica y no crece. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos de alguna manera diagnosticar, y para eso nosotros sabemos de que el Señor dejó establecido una estructura. A ver, dígalo conmigo, una estructura. Una estructura que no es ajena a usted ni está por fuera suyo. Es una estructura de la que usted es parte. Es una estructura que está conformada por ustedes. Es importante que nosotros entendamos de que nosotros somos la estructura. Dígalo conmigo, soy yo. No es que yo vengo y digo, bueno, ahora voy a aplicar la estructura y voy a caminar sobre la estructura. No, la estructura somos nosotros. Yo voy a ser una parte fundamental de la estructura. Es muy importante ahora que nosotros entendamos de que esto va a influir en la multiplicación, en el crecimiento y la multiplicación de la congregación. En la mayoría de los lugares, y qué pena que esto va a salir al aire para todo el mundo, pero bueno, en la mayoría de los lugares son como una especie de bolsa de hueso. Usted le pregunta a la mayoría en qué parte de la estructura, si es que la hay, estás, llamada iglesia, y la gente no sabe.
La gran mayoría no sabe cuál es su puesto ni su posición. Es imposible que alguien se multiplique de esa manera, porque la Biblia dice que crecemos y nos multiplicamos. Y el crecimiento es parte de mi posicionamiento. Una de las evidencias de que yo he crecido es que yo sé cuál es mi puesto, mi posición, mi desempeño, mi don, mi capacidad, mi habilidad y mi llamado. A ver, mírelo al que tiene al lado suyo, dígale, tenemos que crecer. Es importante la estructura para que nosotros podamos crecer. Escuche lo que voy a contarle. Creo que de alguna manera el enemigo siempre se nos ha adelantado en todos los diseños. Siempre. Creo porque cuando usted lee la Biblia, y no lo voy a decir primeramente por una cuestión de experiencia o perspectiva sobre la iglesia, sino cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que el enemigo siempre se quiso adelantar a los grandes movimientos divinos. Cuando el Mesías iba a nacer, el enemigo ya estaba preparando la forma de matarlo. Cuando el ministerio de Jesús iba a comenzar, el diablo estaba buscando la manera de derribarlo. ¿Sí? Siempre. Cuando vemos nosotros la Biblia, nos damos cuenta de que el enemigo tiene un cierto nivel de comprensión, y cuando entiende eso se intenta adelantar para que no se pueda desarrollar el proyecto divino, que al pesar de todo no lo puede detener, pero lo intentará. Ahora piense conmigo por un momento, porque creo que hemos vivido muchísimas épocas donde primeramente vemos lo paralelo, lo que no es esencial o natural, por lo que es superficial. Se adelanta lo superficial, lo armado, que de alguna manera viene por parte del enemigo. Le voy a dar un ejemplo para que lo podamos entender. Sencillo. Si hablamos de estructura, la iglesia comenzó a meterse en dimensiones estructurales muy grandes hace algunos años, por allá por la década del 90. Comenzaron grandes ministerios a desarrollar estructuras que comenzamos a ver la multiplicación como nunca antes lo habíamos visto, donde se juntaban 100,000, 200,000, 50,000, 45,000, y no había lugar donde reunir a tanta gente. Y empezaron con los grupos celulares, los grupos de crecimiento, los manuales de información y todo aquello, y lo cual era realmente extraordinario ver la forma multiplicacional. Pero comenzó a llamar la atención en los años de que la tendencia era como una especie de gran árbol o edificio que crecía, pero de repente se empezaba a desmoronar. Y se desmoronaba y seguía creciendo en otra parte y se volvía a desmoronar. O un árbol que se le desmembraban por el peso de los frutos, sus ramas, y caían en tierra. Y eso comenzó a llamar la atención porque con respecto a los que sabemos de esto, comenzamos a entender que la multiplicación no era verdaderamente sana. No era una multiplicación constante, una multiplicación que llevara a la gente a un buen fin. La gente era ganada, la gente era alcanzada, pero luego la gente entraba como en una serie de etapas de monotonía. Entraba en una rutina, incluso un aburrimiento, y algunos terminaban cansados, agobiados, y terminaban frustrados, provocando divisiones de cientos y a veces hasta de miles. ¿Por qué? Porque el nivel de conocimiento era tan bajo que dentro de la estructura es como si una estructura ósea le faltara una serie de vitaminas y de proteínas y de minerales, lo cual hacía que la estructura fuera frágil. Entonces, cuando crecía, se rompía, se quebraba, se dividía. Y eso tiene que ver con el hecho de que le faltaba dimensiones de palabra. Tenía una falencia. ¿Pero por qué le faltaba palabra? Porque la estructura estaba desbalanceada. ¿Cuál era la meta? Ganemos, ganemos y ganemos. ¿Y en qué momento crecemos? No hay tiempo para crecer. Crecer, creían ellos que era parte sencillamente de la multiplicación. Entonces la gente era una bomba atómica ganando. La gente salía, hablaba, armaba reuniones, exponía, la gente se metía en reuniones de todo tipo. La gente tenía una valentía para abrir lugares, pero la gente no crecía. O sea, no tenía los conocimientos básicos para luego sostener ese crecimiento y ese desarrollo.
Y entonces comenzamos a entender de que había que rever, diga conmigo, las estructuras. Y comenzamos a ver de que ya el nivel ganancial no tenía la misma potencia, pero sí puede tener un equilibrio en el conocimiento para que la gente tenga esa fortaleza, con lo que luego se va a enfrentar a determinados tipos de pruebas, de situaciones en la vida y necesitan, diga conmigo, fortaleza. Mírelo por favor al vecino y dígale, Dios nos va a hacer fuertísimo. Yo no sé si está mi agua por acá. Ok. Entonces la idea de Dios es hacernos absolutamente fuertes. Para que eso pase es que nosotros necesitamos una estructura. La estructura tiene que ser sana, diga conmigo sana. Nosotros hemos desarrollado muchas estructuras que han sido de alguna manera diseñadas en una especie de fusión en la mente del hombre. La prioridad era la multiplicación, pero no había una prioridad con respecto a que la gente creciera para alcanzar el ministerio. Luego nos enteramos de que la idea era que la gente alcanzara el ministerio, de que la gente pudiera desempeñar mañana el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, el ministerio profético o el ministerio apostólico. Claro, una cosa es tener una multitud de gente en una estatura de niño y otra cosa es tener una multitud de gente bien estructurado, donde la gente tenga, dígalo conmigo, futuro. Es muy triste congregarse en un lugar donde no voy a tener futuro, donde la máxima estatura que me van a permitir tener es como le llaman ellos, líder de célula. Y con esto quiero decir algo. No estoy diciendo con esto que las células sean negativas o los grupos hogareños. Lo que estoy diciendo con esto es que esa no puede ser mi máxima aspiración dentro de un ministerio. De alguna manera, lo único que hemos implementado en esas estructuras insanas, en el buen sentido de la palabra, porque no son diabólicas, no vaya a confundir esto, ¿sí? Sencillamente que han sido diseñados en la mente de un humano. Han sido diseñadas de acorde a cómo McDonald's se extendió por el mundo, o Walmart, ¿sí? O Carrefour. Entonces han diseñado una forma de expansión empresarial, pero no han diseñado una estructura de acorde a los parámetros bíblicos, donde yo sé que la gente tiene que crecer y luego se tiene que multiplicar, donde yo sé que hay un ministerio esperando para muchos de nosotros. ¿Cómo hacemos para que un hombre desarrolle o alcance el ministerio? Le tengo que dar la nutrición apropiada. Hay evidencias en la Escritura que nos indican de que estamos atrasadísimos al respecto. Jesús tenía una estructura que en 3 años y medio formaba apóstoles. Y nosotros, o la estructura eclesiástica, que en la mayoría de los casos está compuesta por un sistema cúltico. Usted le pregunta a cualquier pastor, ¿y ustedes cómo trabajan a nivel local? Y ellos te van a decir culto. Culto y más culto. ¿Dónde tiene que crecer la gente? En el culto. ¿Se entiende, no? ¿Y cuáles son? ¿Y qué tipos de culto? Bueno, tenemos culto de liberación, tenemos culto de adoración, tenemos culto de oración, tenemos ese tipo de culto. Y en esos 45 minutos, de 1, 2 o 3 veces a la semana, la gente tiene que rebuscárselas para poder, ¿qué? Crecer. Eso no va a pasar nunca. La iglesia no puede crecer a esa velocidad. Diga conmigo, crecimiento. La idea es que se recuperen principios escriturales del crecimiento, como es uno básico mencionado por el propio Jesús y puesto en práctica por su estructura, el discipulado. La iglesia, como parte de la estructura, tiene que tener un discipulado eficiente. El discipulado no puede ser rebuscado. El discipulado tiene que estar hecho a conciencia. Es una dieta. Uno de los grandes problemas de la humanidad hoy, que creo que está entre los 7 mayores flagelos o entre los 7 causas de mortandad de la humanidad, es la mala alimentación. ¿Sabía eso, no? Una de las 7 mayores causas de mortandad mundial es la obesidad mórbida. Está considerado como una enfermedad. ¿Y de dónde viene o cuál es la raíz? La mala alimentación. Eso que vive la sociedad es un reflejo de lo que vivimos nosotros. Nosotros estamos malnutridos en el reino.
La iglesia está malnutrida en el reino, por eso usted tiene que dar gracias a Dios que forma parte de un ministerio que estructuralmente está bien consolidado y que le tiene de alguna manera una dieta preparada minuciosamente, donde la idea es que usted pueda ejercer el sacerdocio de manera correcta mañana. Fíjese cómo funcionaba en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que los sacerdotes eran desechados si les sobraba o si les faltaba. ¿Sabía eso, no? ¿No sabían eso? ¿Quieren que lo leamos? Sí. ¿Nunca supieron eso? Bueno, vamos a leerlo, pues. Vamos a leerlo. Ok, ya esto se está poniendo entonces bueno porque ya llegamos a algo que usted no sabe. Ok. ¿No tenemos Biblia con buscador acá? ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Ah, ok. Pongamos, ¿dónde están? ¿Allá? Pongan la palabra sobrado. ¿Reina Valera 1960 tienen? Ah, no, ustedes están armados acá. No, esto sí. A mí me gusta eso, ¿ves? Yo no puedo creer en las iglesias que no tengan eso. ¿Usted sabe lo que es llegar? Es como llegar a un hospital y que te diga no tenemos para auscultarte, no tenemos para tomarte la tensión, no tenemos para tomarte la temperatura. Venir a la iglesia y no tener esa tecnología para poder manejar los conceptos, las versiones, los diccionarios, eso es fundamental. ¿Cuántos están felices por tener eso? A lo mejor hay gente que no lo nota porque como nació en medio de esto o siempre ha estado relacionado con esto, pero la gran mayoría no tienen ni Biblia en la iglesia. ¿Cómo vamos a entender los diseños si no entendemos eso? Miren lo que dice, por favor. Ok. Levítico capítulo 21, verso 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Está hablando del sacerdocio, los aptos para el sacerdocio. No se podían acercar. ¿Quién? Varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, gordo. Tampoco les podía faltar. Usted dice, ¿por qué? Déjeme que le cuente. ¿Por qué? Porque cuando ellos diseñaron el sacerdocio, el efod y la vestidura sacerdotal no existía por talle. La vestidura sacerdotal, según el orden arónico, tenía un talle estándar. Entonces ellos, los judíos, preparaban a los hombres para el sacerdocio desde los 12 años. Entonces lo comenzaban a preparar y lo iban regulando para que entrara en el efod sacerdotal. Eso quiere decir que el sacerdocio no se puede ajustar a mi persona. Yo soy el que me tengo que ajustar al formato del sacerdocio. Ahora, piense conmigo por un momento. Quiere decir que no me podía sobrar ni faltar. Los sacerdotes tenían un estado atlético. Imagínese usted que Jesús se llevó un madero que pesaba aproximadamente 150 kilos, aproximadamente unos 6 kilómetros en los hombros. Si lo hiciéramos cualquiera de nosotros, sabe lo que hubiese pasado, ¿no? O sea, nos hubiese enterrado el madero en el camino. Pero quiero que comprenda la situación entonces del sacerdocio al respecto. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hoy día no vamos a ser netamente estrictos con el peso del cuerpo o la figura corporal de los sacerdotes, que somos usted y yo. Ahora, eso es otra historia, no vamos a hablar de eso. Aunque hay un área absolutamente desconocida en el mundo evangélico. En el mundo evangélico, usted nunca escuchará hablar en ningún caso de ese tema, tu cuerpo. Eso no se habla en el mundo evangélico porque la mayoría de nosotros no tenemos autoridad para hablar en el tema. ¿Me está comprendiendo, no? Lamentablemente. Pero la realidad
es que nosotros tenemos que cuidar el vehículo en el que se transporta nuestro espíritu. Porque por más espíritu, capacidad y un montón de cosas extraordinarias que tengamos, si en un momento se te gripa el coche, se te detiene el coche porque no dio más, porque no le hice el mantenimiento adecuado, se terminó el llamado. Y ahí luego nosotros queremos vivir a golpe de milagro. Que el Espíritu Santo nos limpie o nos drene la grasa de las arterias. O que nos haga una liposucción. Eso no lo puede hacer Dios. Eso es una responsabilidad de nosotros. ¿Sabe cuántos hombres perdimos nosotros en la pandemia porque no le pudieron hacer físicamente frente a una cuestión como el COVID? Y usted va a decir, ¿por qué? Porque teníamos el sistema de defensa bajo. Gente que se pasó días y luego las consecuencias del mismo. Sencillamente porque no estábamos preparados para hacerle frente a semejante situación. Entonces necesitamos nosotros el cuerpo, no voy a hablar de eso ahora, pero eso es una materia pendiente, es algo que usted lo tiene que trabajar en el futuro, porque la Biblia dice algo que para todo el mundo es bueno. Imagínense el nivel de desconocimiento, que la gente lo lee, pero bueno, dice, no sé con qué lo relacionó el cerebro humano, pero la Biblia dice que cualquiera que destruya el templo, Dios lo va a destruir a él. ¿Con qué lo relaciona normalmente nuestro cerebro un versículo como ese? Sí, pero bien, es el templo literal, sí, por supuesto, el cuerpo. ¿Pero y con qué? ¿A qué creemos que se refiere con cuidar el templo? Ah, claro. Mire cómo es nuestro cerebro, ¿no? Increíble cómo se las rebusca nuestro cerebro para escaparse. Pero cuando usted lee ahí, no solamente agregue las drogas duras, agregue también las drogas blandas, como son, por ejemplo, el azúcar, la sal, la harina, la leche, los derivados del lácteo, ¿sí? El arroz, que son los 5 venenos blancos. Agregue todo eso que de alguna manera es destructivo para el cuerpo humano. Lo que pasa es que nosotros, como no entendemos todo aquello, entonces decimos, no pasa nada. Pero usted, escuche, y cada vez, en la medida que avancemos, al crecer la industria cada vez más, la comida nos va a permitir vivir menos. Yo quiero que usted lo mire al que tiene al lado suyo y dígale, gordo, yo quiero que vivas. Por favor. Por favor. O gorda, no sé cómo le dice. No es malo decir eso, ¿no? No. ¿Cómo le dicen normalmente a la esposa? Gordita. Bueno, dígale la verdad. Yo no te quiero decir más gordita, dígale. Yo te quiero decir flaquita un día. Ok. Qué importante. ¿Cuántos creen que necesitamos entender una estructura? Qué importante, qué importante. Ese es un tema a desarrollar en los próximos días, meses, años, pero téngalo presente, investigue al respecto, lea la Biblia al respecto para que ustedes preparen su cuerpo para que los acompañe todo el propósito. Hay algunos que me miran así como diciendo, ahora me quiere poner la dieta este. Pero es que lo que yo quiero es que usted viva, pues. Me comprende, ¿no? Es importante que lo hagamos. Y ahí vienen luego los atajos. Vienen las maniobras. Ya terminé con esto. Luego vienen los atajos, vienen las maniobras superficiales para trabajar esto. Entonces, esto, en vez de adiestrar mi cuerpo y preparar mi cuerpo ya no solo por una cuestión, no es una cuestión estética en ningún caso, sino que esto es una cuestión saludable. Entonces tomamos atajos y ¿qué hacemos? Vamos al médico y le decimos, métame el cuchillo. Claro, algunos se tragan el balón gástrico, ¿sí? A otros les meten ¿cómo es que se llama? Las 3, ¿cómo se llama? Cuando cortan el estómago por dentro, manga gástrica y toda aquella historia. Usted no puede llegar allá. ¿Se entiende, no? Es importante que cuidemos el templo. Y el después no es solamente dejar de comer.
sino que también es desarrollar músculo. A mayor músculo, menos enfermedad. Menos. Mayor músculo, no hay cáncer. Nunca va a haber un musculoso con cáncer, eso no pasa. Se puede dar uno en varios cientos de millones. Por eso es importantísimo que trabajemos eso. Ok, parece esto una línea más... Parece que ahora estoy a punto de venderle un producto dietético. ¿Sí? Pero normalmente esto no nos gusta a nosotros, ¿no? Nos hace sentir raro porque ya como que me empiezo a ajustar la chaqueta, la camisa, a meter la panza, pero importantísimo que usted se sienta libre. Dígaselo al vecino, dígale, sentite libre. Soltá la panza que no pasa nada ahora. Por favor. Ok. Bien. Diga conmigo estructura. Entonces la estructura es fundamental para el desarrollo, el crecimiento, absolutamente indispensable. La iglesia sin estructura no puede multiplicarse, crecer de forma integral y sana. Se comienzan a producir las fracturas. Si creciéramos poderosamente en un nivel de multiplicación que nos ha ocurrido cuando hay visitaciones, hay acontecimientos específicos de parte del Espíritu Santo, pero si no formamos a la gente, la multiplicación no es integral. Luego de repente alguien, por no tener los niveles adecuados de claridad y de conocimiento, no sabe administrar correctamente las cosas que Dios le ha traído. Le voy a dar un ejemplo. De repente en la casa están trabajando con discipulados, ¿verdad? Ok. ¿Y quiénes discipulan? Levante la mano los que discipulan. Ok, de repente usted está discipulando. Por supuesto que la probabilidad de que ocurra en este nivel es muy bajo. ¿Por qué? Porque tiene los niveles de claridad adecuados, porque está discipulando, porque un día fue discipulada. El problema es cuando yo tengo gente a cargo y yo no he recibido la formación, la gente me puede asustar. La gente puede generar algo en mi corazón y termino luego haciendo una división, tratando de llevar a la gente hacia un rumbo que es el que a mí me parece y no el que le parece a Dios y a la casa, que es algo tan popular dentro del ministerio, dentro del reino. Yo no sé, a mí me han dicho que Puerto Peñasco no es el caso, pero en la mayoría de los países, la gran mayoría de los ministros comenzaron por una división, comenzaron a través de una división. Es importantísimo que nosotros entendamos eso. Y comenzar a través de una división es comenzar mal. Lo mejor que te puede pasar es ser el resultado mañana de un envío, pero para recibir un envío tenemos que ser el resultado de la formación de una estructura sana. Esta estructura tiene contemplado de que un día usted sea enviado, según el corazón de Dios primeramente, y luego el envío que lo operan de alguna forma sus pastores. Pero necesitamos entender la equivocación que vive la iglesia en general. Aunque acá en Puerto Peñasco la mayoría de los pastores que están ejerciendo el ministerio los lanzaron un día de forma ordenada, ¿verdad? ¿Algo así? Todos los pastores. ¿Cuántos pastores puede tener Puerto Peñasco? 80. Yo calculo que 79 salieron ordenados a la obra. No. ¿Y sabe a qué le echamos la culpa? A las circunstancias. Cuando un hombre, escuche esto, cuando un hombre experimenta el llamado, es importantísimo que entienda dentro de la estructura que no está trabajando con hijos propios. Estoy trabajando con los frutos de mi padre. Mi padre me los ha confiado como un hermano mayor o como yo, parte de la mamá de la iglesia. El ministerio pastoral, el matrimonio, forman parte de lo que conocemos como el padre. Los dos son el padre. Es importante entender ese concepto. Pero luego, la madurez de la iglesia, los hombres que forman parte del liderazgo, forman parte de la madre. Son los que de alguna forma utilizan la palabra que ha salido de la boca del padre y luego traen al vientre de la iglesia a los hijos en proceso de gestación. Se los ha confiado Dios a los líderes, pero no son mis hijos.
Es importante que entendamos eso. Mis hijos van a ser cuando yo engendre a los propios, pero necesitamos tener una estructura que nos aclare todos estos puntos, que nos aclare de que yo primeramente voy a ser creyente, que voy a asumir la responsabilidad de seguir a mi pastor para poder caminar como un discípulo. Y luego cuando yo me he desarrollado, cuando yo he crecido, y no hace falta ser un adulto mayor, sino que sencillamente hace falta de tener una edad comparable biológicamente con una edad de entre 20 y 30 años. ¿Se entiende, no? Escuche lo que voy a explicar. Una persona entre 0 y 10 años no se le puede exigir nada. Un creyente. Pero no estoy hablando de que un creyente tenga que experimentar 10 años como creyente. Estoy dándole un paralelismo para entender las funciones operacionales. El tiempo como creyente lo va a estipular el propio creyente, ni siquiera lo estipula la casa. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar ahí como creyente y tirarme años para comprometerme con el discipulado. O puedo llegar como creyente y decirle, Pastor Efrén o Pastora Silvia, pónganme para que yo sea discipulado cuanto antes porque quiero crecer y transformarme en un discípulo en una semana. Y comenzar a ser discipulado y permanecer en el discipulado. Entonces un creyente a razón de una edad biológica es como un hombre entre 0 y 10 años. No se le puede exigir nada. Y tiene que aceptar que le digan cómo funciona la vida. Es como tu hijo de 0 a 10 años. Él no te puede decir que tiene razón o que él tiene conciencia de cómo funcionan las cosas. Él tiene que aceptar de que usted está para guiarlo por la vida entre 0 y 10 años. Entre 10 y 20 años es donde recibimos el mayor caudal de información para funcionar en la sociedad mañana. Eso es el discípulo. Dígalo conmigo, discípulo. Pero cuando un hijo te cumplió más de 20 años, ¿qué debería ocurrir? ¿Cuántos tienen hijos entre 20 y 30 años? ¿Cómo debería funcionar un hijo entre 20 o 30 años? Colaborador. Dígalo conmigo, colaborador. Qué importante que es dentro de una estructura. Eso es fantástico. ¿Usted sabe lo que es llegar a un ministerio como este y yo saber qué soy por el peso de la estructura escritural? Y saber yo si estoy en una estatura de discípulo, de creyente o en una estatura de ¿qué? Colaborador. ¿Cuál es la diferencia o cuál sería el ámbito operacional de un colaborador? Platiquemos. ¿Cuál sería? Aportar. La evidencia más grande es que comienza a producir. ¿Qué puede impedir que un hombre se vuelva colaborador en un abrir y cerrar de ojos? ¿Los colaboradores se mencionan, se nombran, se ungen, se reconocen? No. Los colaboradores se manifiestan solos. ¿Y en qué momento se manifiestan? A la hora de llevar la carga. Solo. ¿Se entiende? Ellos no necesitan una invitación para ser colaboradores. Ellos buscan el momento para colaborar. Luego de un colaborador se puede constituir lo que nosotros conocemos como un diácono. Después de la estatura de colaborador. Pero el colaborador sería la constitución del colaborador, porque diaconía es obrero. O sea, alguien que ha demostrado que no colabora por una cuestión emocional, ni que colabora por una motivación extraña, ni por ningún tipo de interés, sino que colabora por amor, que es incondicional en la colaboración, ni que está buscando con hambre de reconocimiento de ningún tipo. Es importantísimo los colaboradores que luego sean reconocidos como diáconos, pero el apóstol Pablo dice al respecto, que los diáconos sean primeramente probados. ¿En qué ámbito soy probado? Tengo que ser probado durante un lapso de tiempo como colaborador. Y la colaboración tiene que ver con el hecho de llevar una responsabilidad. Es como en una casa. No es una ayuda esporádica, es una responsabilidad constante dentro de la casa. Por ejemplo, déjenme que le hable de un grupo de colaboradores. Un grupo de colaboradores, cuando los discípulos estaban en etapa de colaborador, es que Jesús les suelta
dentro del diseño estructural le suelta un principio. Hay 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y Jesús dice, denle de comer ustedes. Ellos vinieron y no se les ha despertado todavía la potencia colaboracional, y ellos le dicen, la gente tiene hambre. Entonces Jesús los mira y le dice, lo mínimo que pueden hacer acá es ustedes darle ¿de qué? De comer. Es más o menos como si dijéramos de repente, por favor, uno de ustedes o varios de ustedes vinieran y le dijeran a los pastores, pastores, necesitamos más espacio, necesitamos aulas, necesitamos estacionamientos, necesitamos ampliar, necesitamos tal confort o comodidad. Y Efrén y su esposa le dijeran, háganlo. Háganlo ustedes, pues. Y usted dijera, no, yo no me meto en esa área. ¿Usted descalificaría para ocupar una posición de qué? De colaborador. Y como no puede ser un colaborador, entonces no podrá ser mañana un diácono. Y si no puede ser un diácono, mañana usted no puede ser un ministerio primario, que ya sea evangelista, profeta o maestro. Y si no puedo ser un evangelista, profeta o maestro, mañana no puedo ser un pastor. Y si no puedo ser un pastor, jamás podría soñar con ser un apóstol. El gran problema de este tiempo, escuche lo que voy a decirle, que veo yo que tenemos una pandemia, es que hoy día no tener estructura, cualquiera es cualquier cosa. Y ustedes lo deben haber visto. Gente que dentro de las iglesias locales no era ni creyente, y de repente sale disconforme de la iglesia y usted lo ve que en el Facebook se puso profeta, pastor, porque ahí es donde la gente se descarga, ¿sí o no? Y usted ve de que la gente se va a otro lugar, Dios nos libre de eso. O la gente se va a otro lugar disconforme. Me enojo con Efrén, no me gustó cómo me miró, no me gustó cómo me saludó, entonces me voy a la iglesia de enfrente y cuando llego allá me dice el hombre para entretenimiento, me dice, te quiero. ¿No te reconoció Efrén? No, pero ¿cómo no va a reconocer semejante gloria, talento, unción y capacidad? Ya traigan el frasco de aceite que lo ungimos. ¿Cómo qué te gustaría que te ungiéramos? ¿Cuál es el que te gusta? ¿Con cuál tienes simpatía? Bueno, humildemente a mí me gustaría ser apóstol. Tráiganlo. Tráiganle aceite de barco para que no falle la unción. Y ahí vienen los movimientos. ¿Sabe qué? Bueno, a mí no me va ni me viene. Por mí que todo el mundo sea puro cacique y que ya no quedemos indios. No tengo problema con eso. El tema es que la gente esa jamás va a dar resultados en el reino. Se saltó todas las etapas, se saltó todos los principios, se saltó todos los diseños, se saltó toda la forma de estructura. O sea, están desmantelados, destartalados, no pueden de alguna manera alcanzar absolutamente nada. Y luego empiezan los problemas. Imagínese usted. Llegamos al ministerio con un montón de falencias. No tengo estructura, no tengo el conocimiento, no tengo las herramientas. Nunca me he enfrentado a esto, no sé cómo solucionarlo. Y me vienen las situaciones, claro, pero es que no tengo universidad, no tengo escuela de Dios, no tengo los principios revelados. Otros salen al ministerio con un conocimiento teológico. No, yo ya tengo teología. Entonces ahora suéltenme, me voy al ministerio. Pero si eso es un conocimiento natural, necesitamos el fogueo del relacionamiento con la gente. Y no hay nada más extraordinario que comenzar de esta manera, sirviendo dentro de la propia estructura, donde yo comienzo a operar, si es dentro de la estructura en el lugar santo, como operan algunos de ustedes, como discipuladores, pero también puedo operar como portero ganando gente. Todos en el tabernáculo tenemos que pararnos en la puerta central. ¿Ganando qué? Gente. Ganando gente como lo que somos, porteros. No, pero yo no nací para ser portero, yo nací para estar en el lugar santísimo porque casi que soy un maestro revelacional. No, hay que transitar toda la senda, todo el camino.
Tengo que transitar de forma progresiva y esto no se puede saltar hasta allá en helicóptero, por favor, ni en paracaídas, ni trampolines, no existen eso. La gente sí lo hace. Muchísima gente salta de las puertas directamente al interior. Nunca pasaron por el sacrificio, nunca pasaron, por ejemplo, por el altar. Dígalo conmigo, sacrificio. La primera etapa usted la conoce, la sabe de memoria. Los linteles de las puertas. Cuando se trata de servicio, no voy a hablar cuando se trata de ingreso, le voy a hablar a usted como servidor. La primera dimensión operacional es la de portero. Pero no porque le vieron la cara o porque usted tenga un don especial o porque lo quieran entretener en la puerta. No, porque es absolutamente indispensable que usted se estrene como ganador, que usted experimente en su propia vida el hecho de ganar a alguien. Y si a usted le cuesta ganar, llegar a otros, no es, mire, ¿sabe qué? Llevo 3 años y me cuesta un montón, échenme una mano, háganme pasar esto. No. Pastor, mire, usted sabe, yo acomódeme, tíreme más adentro y no me ponga como portero, tíreme como consejero, ya cuando lo ganaron yo lo direcciono. No, porque lo que le van a hacer es un mal, un daño. La estructura hay que respetarla, pero no respetarla por la estructura, por Dios o por los pastores. La tengo que respetar por amor propio, porque mañana, imagínese usted, ok, le voy a dar un ejemplo. El individuo nunca fue puerta para nadie. O sea, nunca fue bisagra o puerta para que alguien pudiera, ¿qué? Entrar en el tabernáculo o el reino. Ni acá, ni en la calle, en el trabajo, en la universidad, ningún tipo de ambiente. No funcionó. Pero de repente le echaron una mano y lo soltaron allá adentro como consejero. O lo soltaron allá adentro como un ministrador. Y de repente nos encontramos con que él sigue avanzando, es un buen colaborador. No estamos hablando de que sea malo en ningún caso, porque a veces el hecho de no ganar a alguien no se trata de estar en pecado o de ser malo, se trata de tener una ineficacia. Y uno de los grandes problemas del liderazgo evangélico no es el pecado. Uno de los primeros grandes problemas es que mucha gente no tiene la aptitud para desempeñar el llamado. Muchos. Yo me congregué en una iglesia o funcioné dentro de una iglesia que tiene 60 años y son 50 personas. Quiere decir que no tenían nunca la capacidad de ¿qué? De multiplicarse. Y había que multiplicarse por defecto. O sea, había que esperar que algo le pasara a alguien para que viniera un par de gente a congregarse ahí. ¿Me está comprendiendo, no? Entonces, la iglesia no puede vivir en esa dimensión. La iglesia tiene que crecer multiplicarse de manera natural. Entonces, las puertas son fundamentales para que el ser humano aprenda a multiplicarse. Aprenda. Es como el que no sabe vender y le vamos a enseñar a vender. Es como el que no sabe desarrollar o desempeñar una operación, se la vamos a enseñar porque es absolutamente indispensable, porque no sabemos si mañana llegas al ministerio como el de carácter pastoral. Y llego al ministerio pastoral, pero yo no sé ganar. No sé desarrollar estrategias. No sé llegar a la gente. Soy corto, tímido. Usted sabe que hay hombres así. Y no venció nunca. ¿Dónde había que vencer? En la puerta. En la puerta me tenían que enseñar eso. La estructura fomenta eso. ¿Cuándo estoy listo? Cuando demostré que yo como puerta funciono. Entonces estoy listo para entrar hasta la dimensión del altar. Y ahí funciono como una especie de consejero para poder contener o consolidar dentro de la estructura de contención, donde la gente me la traen los porteros, me la entregan y yo la voy a acompañar en el resto del camino hasta el lugar santísimo. Pero yo necesito haber primero demostrado aquello. Si yo no demuestro lo correcto en las puertas, como es el sacrificio de haber ganado o alcanzado a alguien, entonces yo no desarrollo una gran pasión y amor por los seres humanos, porque nunca me costó ninguno. ¿Me comprende? Nunca me costó nadie, entonces como yo nunca traje a nadie, como yo nunca alcancé a nadie, ahora lo que me traen a las manos para que yo cuide, lo voy a cuidar entre comillas. ¿Por qué?
porque nunca gané a nadie. ¿Me está comprendiendo? Y ahí se dan las irresponsabilidades, los maltratos, las manipulaciones, las usadas que se les pega a la gente, el desecho, el descarte de personas, y así no funciona el evangelio. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber un alto nivel de valoración del nuevo. Cuando yo funciono de alguna manera como consejero, pero primero tengo que haber quemado la otra etapa y luego voy a ir más allá. Yo aprobé ser alguien efectivo acompañando a las personas en el camino. Entonces se me confía la capacidad y la posibilidad, dígalo conmigo, de la administración. ¿Qué es la administración? Algo fundamental dentro del reino, pero no tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos ministración. ¿Qué es para usted una administración? Ayúdeme. Usted me levanta la mano y me lo trata de decir con 2, 3 o 4 palabras. ¿Qué sería para usted una administración? Vengo a la iglesia, acepto al Señor como Señor y Salvador, me comienzan a meter en niveles de compromiso, altar del sacrificio, pero luego me van a ministrar en áreas clave para poderme meter en el lugar santo, para seguirme llevando hacia el interior. ¿Qué sería para nosotros una administración? ¿Nunca lo llamó a alguien y le dijo, necesito que me ministres? Hacerme ver o reconocer algo. Escuchen, la administración tiene que ver de forma innata con el direccionamiento. Por ejemplo, hay una serie de cosas que se dan de forma muy popular y común, pero quizá no es el caso de Puerto Peñasco. Gente que de repente te llama y te dice, necesito hablar con alguien, necesito como ser ministrado. E incluso la gente a veces viene con nosotros, los pastores o apóstoles, lo que sea, y dice, necesito ser ministrado. A mí me ha pasado, necesito ministrar, que me ministren. Entonces ellos se sientan y uno le dice, ok, sentémonos, contame. ¿Qué pasó? Contámelo en 4 palabras para que yo luego te diga 1000 palabras. El porcentual es que él debería hablar el 5% y yo el 95%, porque el que va a ministrar soy yo. Y yo soy el que va a hablar de acuerdo a los principios escriturales. Es como ir al médico. Imagínese que usted va al médico y no lo deja hablar. Y el médico te dice, momento, te voy a escuchar donde te duele, lo que te molesta, pero luego, ¿quién es el que habla? La mayoría de la gente no deja hablar. Son ellos los que hablan y te cuentan toda la historia una y otra vez. La historia hay que contarla una sola vez en la vida. Pero la gente adicta a la administración anda por todos los lugares y le cuenta todas las historias a todos los hermanos y a los pastores, y se cambia de iglesia y luego te cuenta toda la congregación la historia de nuevo. Eso no es normal. Eso es traumático, ¿o no? Acuérdese que su vida es como su ser, que no puede ser desnudado con cualquiera. De hecho, la administración, por eso le dije, la administración tiene un carácter de directriz y de directriz netamente escritural. La administración no es un desahogo. No lo vaya a confundir porque la mayoría de la gente lo confunde con un desahogo. Entonces vienen y te llenan el oído de basura y empiezan, quiero que me ministren. Y vengo de la iglesia de aquel, y el pastor me hizo así, el pastor me pidió el diezmo, y el pastor recogió 2 ofrendas en una noche, y yo me afecté, me dolí y convulsioné. Hay gente así, que se hiere por ese tipo de cosas, ¿o no? Y se va de un ministerio. Me fui porque el pastor habla demasiado del diezmo. Y la gente se vuelve neurótica, se va de esos lugares, y de repente, quiero que piense conmigo, y de repente el pastor sale de ahí, él sale de ahí con el neurótico, y el pastor cree que lo ha ministrado. La esposa le dice al pastor, al esposo le dice, ¿cómo le dirían ustedes? Gordo, ¿no? Gordo, ¿cómo te fue con esa oveja neurótica? No sabes.
Lo ministré 4 horas. Me contó toda la historia del pastor vecino, del esto, de lo otro. Viene herido. ¿Sí? Lo sanamos. Viene lastimado. Y creemos nosotros eso. Pero habló él. ¿Qué es lo que le hizo al pastor? Le llenó el oído de basura. ¿Y va a hacer algo él en su vida? La administración funciona de otra manera. Pastor, yo quiero contarte lo que me hicieron. Un momento, ¿cuántos años tenés? Bueno, hay gente que tiene que razonar con sentido común dentro de la estructura. ¿Cuántos años tenés? 50. Ah, pero soy un bebé. ¿Qué bebé? En el evangelio soy un bebé. No, sentido común. Vos sos un hombre. En el evangelio, en el conocimiento, es verdad. Pero lo que va a pasar acá no estamos hablando de conocimiento bíblico, lo que estamos hablando acá es hombría. Vos sos un viejo de 50 años. ¿Cómo vas a andar? Estoy herido, lastimado, sánenme, háganme. Momento, lo que te pasó tiene que ocurrirte como lo hacía Rambo, autosanarte. ¿Queremos una estructura sana o no? Una estructura se construye con huesos sólidos, no con gente frágil. Entonces la fragilidad no es, escuche, la fragilidad no es una condición. La fragilidad es un ideal. Entonces la gente cuando viene en esos ámbitos de fragilidad, rápido, hay que pararla en el momento y decirle, momento, soy un hombre grande, soy una mujer grande, madre, con un montón de kilómetros andados. ¿Cómo vas a estar con el tema de que soy frágil, que me dolió, que me lastimé porque, ¿sabe qué? Llamaron al coro y a mí no me llamaron. Momento. Esas son las cosas que a veces ministramos y yo tengo que ser directo. Dentro de la estructura no perdamos el tiempo con ese tipo de cosas. Porque cuando un ser humano es como un animalito de costumbre o como un bebé, cuando usted le soportó determinadas cosas, lo va a tener que soportar toda la vida. Entonces lo mejor que puede pasar de primera mano, sos un hombre. Pero yo necesito administración. Administración es direccionamiento. ¿Cuál es la situación a resolver? No, pero es que mi alma, mi corazón, venimos tan lastimados con toda mi familia. Momento, no le impartás a la familia, parate como un hombre y no le puedes impartir a tu familia esos ámbitos de debilidad. Porque luego lo que tengo es una familia débil. Entonces la estructura tiene que saber claramente discernir y separar lo que es ministración, que es igual a direccionamiento divino, y lo que es evacuación. ¿Usted biológicamente evacúa? ¿Cuántas veces al día evacúa normalmente? Yo 3 veces. Termino de comer, le contaba yo a Efrén, no me puedo ir lejos después de que como. Desayuno, almuerzo o ceno. Necesito porque entre los 30 y 45 minutos hago la digestión. Pero, ¿por qué se asombra con eso? ¿Siente usted que usted creía que yo era de plástico o qué? ¿Qué pensó usted que? ¿Ah? No, si va cada 3 días hay que hacer algún estudio, una exploración ahí. Ahora, piense conmigo, por favor. Le digo esto porque fíjese que si nosotros sintiéramos la misma vergüenza que sentimos cuando tocamos esta temática en el ámbito espiritual también evacuamos. También. Es probable que usted, escuche, es probable que en una reunión como esta usted espiritualmente luego sale de acá, lo dice el apóstol Pablo con una claridad muy grande. Aprendamos a retener lo bueno, es como lo que hace el intestino, retiene la proteína, retiene todos los nutrientes y desecha lo que no sirve.
Entonces usted en el relacionamiento diario, constante con los seres humanos en la sociedad, familiar, con todo lo que nos rodea, es absolutamente normal. Un hombre con todo el metabolismo sano y el aparato digestivo espiritual normal, tenemos una relación extraordinaria entre nosotros y luego lo que tengo que desechar, voy a la presencia de Dios en mi soledad, en mi secreto y lo desecho. ¿Y no se enteró? Ahora imagínese usted que para desechar me invite usted a mí. Pastor, acompáñeme. Claro, porque no le funciona el aparato digestivo, hay que hacerle un enema espiritual para que el tipo pueda evacuar las cosas que otro las evacúa de manera normal. O sea, voy a la presencia de Dios y suelto todo lo que no sirve y me desahogo y me levanto liberado, abrazo, perdono, te sigo viendo como te veía antes de ayer. Pero la gente que no evacúa, acumula. Y cuando usted acumula, imagínese usted acumulando una semana y de repente lo destapan. Si eso es lo que pasa. Hay individuos que acumulan en su corazón, que acumulan adentro de ellos 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año. Y después cuando explotan, no les da la cara ni siquiera para ir a hablar personalmente. O alguna vez no se fue un individuo y uno ni sabe por qué se fue. Y uno le dice, pero vení, sentémonos, hablé. No. Y te bloquean y se desaparecen. Y después o todo bien, está todo perfecto, y después te lo encontrás por la calle y miran por otro lado, del miedo. Y uno dice, un viejo de 50 años, que no le dé la cara para sentarse y decir, ok, me pasa esto. Gente grande, hombres grandes, formados, que no les da la cara para decir, pastor, ¿sabe qué? Lo primero que tiene que pasar es que tengo que aprender a evacuar en la vida solo. Esa es la primera evidencia de que estoy creciendo. Claro, porque los niños, los únicos que no lo pueden hacer solitos, ¿quiénes son? Los bebés. Cuando lo hacen, encharcan todo. Y hay gente con un montón de años en el evangelio que no tiene esa capacidad. Entonces la gente tiene que saber de primera mano. Un momento, a los creyentes sí. Mire, yo estoy recién convertido, yo quiero que me ayuden, yo vengo de una situación, de una crisis. Ok, sentate. Ahora lo vamos a hablar. Y mire, si me vuelvo a sentir de esta misma manera como me siento ahora, aprendes a ir solito a la presencia de Dios. ¿Y qué hago? Te tirás de panza y llorás y te desahogás y perdonás. Y ellos aprenden, ya aprenden. Pero a nosotros no nos enseñaron eso. A nosotros cuando nos pasaba eso, nos consentían y culpaban a un tercero. ¿Quién te hizo todo esto? ¿De dónde acumulaste tanto? ¿Me está comprendiendo? Nos equivocaron porque no nos enseñaron a evacuar. Cuando a alguien hay que decirle, momento, esto lo tenés que arreglar vos solo. No, es que no lo puedo superar. No, es que lo tenés que superar por tu vida, porque si no lo evacuás de manera natural, te vas a infectar todo y está comprometida tu vida. ¿Cuánta gente conoce usted comprometida en su vida? Que comprometieron su corazón, su espíritu y su mente y de repente no creen en nadie. Y usted lo ve por la calle y están infectados totalmente. Tiene una infección, una asepsia crónica. Y usted le dice, no te estás congregando. No hay iglesia que pueda contener mi vida. En Puerto Peñasco. Estoy buscando una en la luna por internet a ver si hay alguna por allá. Pobrecitos. No caben en ninguna parte y a donde van se sienten incómodos y ellos te cuentan, no, que no me siento bien. Estamos ahí para cumplir, estamos ahí para pasar el tiempo, estamos ahí porque hay que congregarse. ¿Usted cree que eso sirve? Estar aguantando las ganas sentado en una silla, enfermo y lleno de infección y de cuestiones por dentro. Si esto es un ambiente para venir a relajarme, a crecer, a entender, a amar, a respetar, a ser bendecido, a relacionarme con mis hermanos. No hay nada más bello que esto. Bien experimentado. De otra manera, yo no sé cómo hay gente que aguanta. Yo me acuerdo, yo he visto tantas cosas. Yo tengo que escribir, no un libro, un manual de 3000 hojas
Más grande que la Biblia, lo puedo escribir. He visto tantas cosas. Yo me acuerdo en una época que tenía uno que se sentaba en la última fila por allá y lloraba. Un hombre grande. Lloraba. Se sentaba. Nadie lo veía, yo lo veía. Y le daba por temporada. No se afeitaba. No se arreglaba. Se sentaba al fondo así y lloraba. Y por momentos agachaba la cabeza. Imagínense, con la esposa y los hijos al lado. Y la esposa lo miraba. Hasta que un día lo tuve que... Bueno, no sé cuántas veces lo hablé. Y en una oportunidad lo llamé, lo hice llamar a la oficina y le dije, ¿qué pasa? ¿Otra vez? Me dijo, lo que pasa que no sé qué lío tenía con algunos ahí, se llevaba mal con otros, que otros lo miraban mal, que otros no contaban con él, no sé qué. Esas historias domésticas. Entonces le dije, vos o tú tienes que vivir y ser feliz. Le dije, no te quiero más acá. Y no es que no te quiera porque yo tenga algo contra ti. No te quiero más acá porque te amo. Entonces, si vas a estar sufriendo ahí atrás, anda a buscarte un lugar donde sea feliz. Pero vos tenés que ser feliz. ¿Cómo vas a venir a la iglesia a sufrir, a tener situaciones con los demás? Siempre, cada una determinada cantidad de meses, una historia. Entonces le tuve que decir, Dios te bendiga, te amo, te ayudo, te apoyo. No sé lo que necesites, te pago el taxi si querés. ¿Pero qué vamos a hacer? No superaba. ¿Y quieren que le diga una cosa? Le hizo bien eso. Se hizo hombre. Pero alguien le tenía que parar, que no es fácil para uno, porque cuando a uno le preguntan, usted le pidió que se fuera, ¿y qué le vamos a decir? Cuando uno ama a un hombre, ¿cómo lo va a tener ahí atormentado, sufriente? Y uno ve que no puede hacer por él lo que hay que hacer para que el hombre de línea básica disfrute, se sienta bien. Entonces es importante de que dentro de la estructura nosotros entendamos que la gente tiene que experimentar un procedimiento y este procedimiento se debe vivir con alegría, todas las etapas. La ciencia dice que cuando aprendemos con alegría, retenemos más. Discipulado. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre cuando pasamos por el sacrificio. O sea, todo el tránsito tiene que ser alegre. La felicidad no está al final del trayecto. La felicidad nos debe acompañar en el proceso. Y la felicidad no depende de lo que pasa a nuestro alrededor. La felicidad depende de lo que hay en mi corazón. Cuando yo disfruto esto, cuando yo lo transito, cuando yo estoy feliz con lo que hago, con lo que ando, en el ámbito en el que me muevo. ¿Está listo para que disfrutemos el tránsito? Entonces, estamos en Cristo, que es el camino. La Biblia es clara de todo lo que tiene que ocurrir en el atrio. El Salmo 82 dice claramente de que la gente bien trasplantada del sistema al atrio tienen que crecer como el roble y como la palmera. Pero se tiene que producir de forma bien hecha, dígalo conmigo, el trasplante. El hecho de desarraigarlos, el corte con el sistema tiene que estar bien hecho. Pero cuando hablamos del sistema no estamos hablando de... Nosotros habíamos malinterpretado el trasplante. Porque nosotros estructuralmente en muchos lugares lo creen de forma natural humano. Por ejemplo, si tu familia no es creyente, toma distancia. Y ellos lo interpretan como que eso es parte ¿de qué? Del trasplante. O sea, del sistema a la iglesia. Pero en realidad no habla de eso. Habla de lo que nosotros estamos entendiendo recién. Porque el problema del mundo no es una cuestión externa. El problema del mundo es cuando lo llevo en la mente y en el corazón.
Entonces cuando me plantan acá, se tiene que hacer el corte de forma inteligente para no permitirle a nadie que arrastre el sistema en el corazón o en la mente. La gente no puede hacer una cosa allá y luego venir acá y hacerse los bebés de forma perpetua. ¿Me comprende? La gente rápido tiene que ¿qué? Cortar. Es muy importante. ¿No le ha llamado la atención a veces ver a los hombres grandes, mujeres grandes, familias grandes, haciendo infantilidades en la iglesia? ¿Han visto eso alguna vez? Bueno, en Puerto Peñasco dicen que no pasa mucho. Pero le ocurre a la gente y uno dice, ¿pero por qué nos pasa eso? Claro, porque dentro de la estructura es importante que nosotros entendamos los procesos. El proceso número 3, las puertas, el altar del sacrificio, y el tercer procedimiento es el lavacro. ¿Se acuerda de qué estaba hecho el lavacro? Lo mencionamos los días estos. ¿Y el bronce de dónde salió? De los espejos de las mujeres. ¿No le llama eso la atención? Un lavacro para lavarse hecho de bronce, ¿de qué? Porque está diseñado para que nosotros nos autorreflejemos. No estaba hecho con una lupa para que nosotros miremos a los demás, sino que está hecho con un material autorreflejante para que nosotros, de forma individual, y esto está antes de entrar al lugar santo, llenemos el requisito mínimo. El mínimo es que tengamos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos. ¿Sabe cuánta gente hay en este camino que por no tener estructura te dicen cosas como, por ejemplo, pastor, si estoy haciendo algo mal, dígamelo? No, momento, vos tenés que pasar por el altar tenés que pasar por el lavacro, donde se pueda producir un auto reflejo de tu persona, porque es que si no te puedes autorreflejar para saber lo que está bien o lo que está mal, tenemos un problema. ¿Cómo nos autorreflejamos? Momentos de silencio. ¿Se toma momentos de silencio? ¿Es importante el silencio? ¿Qué fue lo que Jesús hizo para vencer la maldición en la cruz del Calvario? Cuando la maldición vino sobre él. ¿Cuál fue la operación o la acción que llevó a cabo que más tiempo duró mientras él estaba bajo maldición en la cruz? ¿Cómo? Enmudeció. El silencio. El silencio es poderosísimo. Uno de los grandes problemas que tenemos que aprender a tratar con la estructura en la vida de las personas es que las personas aprendan a manejarse. ¿Dónde? Esto entre nosotros. ¿Pero no cree usted que tenemos un problema para manejar los silencios? ¿Cómo cuesta? Gente grande que no sabe hacer silencio, hermano. ¿Han notado eso? Que ellos te escriben un WhatsApp a última hora de la noche y te dicen, si no lo cuento, no puedo dormir. ¿Vio ese tipo de acciones? ¿Ah? Te enteraste la última. ¿Viste quién vino? ¿Quién nos predicó? ¿Viste los zapatos del pastor Efrén? Cosas como esa. La gente no tiene una conexión correcta con el silencio y son cosas absolutamente básicas, pero el silencio es fundamental en ámbitos de nuestra propia persona porque en el silencio nosotros le damos lugar a Dios. La oración es para nosotros hablar con Dios, pero el silencio es para que Dios nos hable. El silencio es para que Dios te señale cosas. Tome ese momento de meditación y de silencio donde usted le diga al Señor, háblame. Y ahí usted se empieza a reflejar. Ahí empieza a ver. ¿No le ha pasado que de repente hace momentos de silencio? Normalmente nos ocurren porque como no los provocamos por hábito, sino que a veces solo ocurren accidentalmente, en algunos casos, sobre todo en las mujeres. En el hombre cuesta más porque el hombre va con la esposa a dormir, él se sienta en la cama, ella se está preparando, lo mira y él
está en un éxtasis ya. ¿Sí? O sea, él no duerme, él se desmaya. Normalmente, eso es lo que ocurre en muchos casos. Entonces quiere decir que no hay una pausa consciente, donde el hombre dice, momento, vamos, si le suele pasar al hombre hablando, ¿o no? Nunca le dijo a su esposo, gordo, oremos, y empezaron a orar y se arrodillaron y de repente usted creía que estaba hablando en lengua y después de las lenguas pasó como un rugido. Mutó. Usted dice, ¿qué pasó? Se durmió. Claro. No, tampoco se sienta mal si le pasó a los discípulos de Jesús. No nos va a pasar a nosotros. Pero lo que estoy tratando de decirle es que es algo que nosotros tenemos que aprender a provocar. Porque cuando usted se toma esos momentos que a veces ocurren accidentalmente, te acuestas, te desvelas, pero en esos momentos, de repente, usted dice, hablé de más. ¿Nunca se sintió mal porque habló de más? ¿O dije algo que no había que decir? Que nos pasa a menudo. Y ahí es donde viene el reconocimiento. ¡Qué extraordinario! Ahora, lo otro no sirve cuando viene alguien y te lo señala. Que normalmente suele pasar en los matrimonios a veces, ¿no? O en la familia, en los núcleos familiares, pero normalmente en los matrimonios. Que ella te dice, gordo, te extralimitaste. Lo que dijiste no es... Y eso no sirve, porque el hombre lo tiene que entender por revelación. Diga conmigo, el lavacro. El lavacro nos ayuda a identificarnos, a nosotros, vernos a nosotros mismos, a poder nosotros superar situaciones de carácter personal. Pero eso es algo que tiene que ser de todos los días. Entonces la gente cuando entra a la estructura tiene que pasar por ahí, en el sentido de que nosotros le enseñamos a identificarse ellos, para que tengan una autonomía, para que no sean, escuche, para que no sean adictos a la administración mañana, a la motivación, a la aprobación. Dentro del mundo evangélico, hace un tiempo atrás, no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. De hecho, me pasó una oportunidad con alguien que yo no lo podía creer. Un hombre grande. Lloraba y me decía, no di la talla. No estuve a la altura. Y yo digo, pero ¿a qué te refieres? No pude hacer lo que tenía o lo que usted quería que yo hiciera. Le digo, yo no quería que tú hicieras nada. Pero angustiadísimo, porque nos volvemos adictos a la aprobación. Y el día que no nos aprueban, no nos aplauden, no nos traen los mariachis, nos sentimos en el suelo. No me reconocieron, traje uno nuevo y no me aplaudieron. ¿Se entiende, no? No me felicitaron, prediqué y no me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron, qué bien que lo hiciste. Esa no es la vida. En la vida no podemos andar dependiente o adicto a la aprobación ajena. Muchísima gente vive eso y todo eso se arrastra del sistema. El sistema vive así, con programas de automotivación, de celebración, de aprobación para que vendan más, para que hagan más, para que se desarrollen más, para que se expandan más, para que entre más dinero. Pero eso no es la iglesia. Acá lo que queremos formar son hombres con una autonomía. Hombres con un temple, hombres con una capacidad de decisión y determinación para que cuando haya que tomar decisiones en la vida estén absolutamente claros. Entonces la estructura contempla todo ese trayecto para que la gente pueda verdaderamente dar resultados efectivos mañana. Yo quiero que usted lo toque al vecino, se nos fue la hora, pero tóquelo al vecino despacito en el hombro y dígale, no podés vivir de aprobación ajena. ¿De quién necesito la aprobación? De Dios. ¿Y cómo la obtengo? Silencio. Hay una serie de... En el silencio usted le da lugar a algo llamado conciencia, autoanálisis. Y la conciencia, no vaya a creer que la conciencia la puso otro que no sea Dios.
Entonces, el salmista dice, aún por las noches, mi conciencia me enseña. Qué importante que es apoyar la cabeza en la almohada y darle lugar a Dios. Ok. Y hacer una especie de mirada retrospectiva, como un ejercicio, lo que hice durante el día. Y lo que voy a hacer mañana. Y cómo lo voy a hacer. Tengo que cobrar un dinero mañana. Dame las palabras correctas. Tengo que ordenar una situación, tengo que mover algo, tengo que impulsar un negocio, tengo que ordenar una condición, tengo que entregar un consejo. Dame las palabras correctas. Qué importante salir preparado a la vida. ¿No lo cree? Diga conmigo, estructura. Entonces la iglesia, todo lo que nosotros estamos hablando paso por paso, eso no lo podemos hacer con un culto el domingo. Eso lo tenemos que hacer por medio de la estructura. Qué importante que es la oportunidad que le han dado a ustedes en esta casa de discipular. Porque cuando ustedes están formando gente, ustedes están creciendo. ¿Se crece ahí o no? Nadie debe seguir avanzando sin tener la experiencia de formar a otros. Antes de salir a la prueba grande el día de mañana. Mucha gente salió a la prueba, salió a la etapa de la vida del ministerio sin haber experimentado los pasos más básicos de la enseñanza con la gente. Qué experiencia extraordinaria, porque uno escucha, aprende, se foguea. La Biblia dice que el hierro con el hierro se afila. O sea que yo lo necesito a usted. Yo aprendo, cuando estoy hablando, yo le miro la cara a usted, le veo la expresión corporal, le veo la mirada y yo estoy aprendiendo. Usted me está afilando. Sí, se produce ese fenómeno extraordinario cuando nos relacionamos. Por eso es tan importante. Y vuelvo a lo que dije al principio para terminar. Las conexiones divinas con todo lo que usted se puede imaginar, con todo lo que Dios le tiene preparado a usted, que es glorioso e inimaginable, que no ha subido en corazón de hombre, que no se ha visto ni se ha oído, va a depender de las relaciones, la forma en la que me relaciono. El ministerio va a depender de la manera en la que me relaciono con los seres humanos. A mayor nivel de eficacia relacional, mayor nivel de desarrollo del llamado. ¿Se entiende, no? Pero eso se forja ¿dónde? ¿Se puede cambiar cosas en este ambiente? ¿Se pueden cambiar cosas? No, pero yo soy explosivo, pero yo soy así, pero yo soy así. Escuche, la estructura nos va a forjar. Levante su mano, por favor. Padre, te queremos dar gracias en esta hora. Gracias, Dios mío, por el sistema estructural de esta casa. Gracias, Dios amado, por lo que se prepara esta casa para experimentar. Gracias por los creyentes, discípulos, colaboradores e hijos que son establecidos en este lugar. Gracias por los santos. Gracias, Dios mío, por los que han sido convocados a esta bendita casa. Quiero orar por todos estos servidores, por los discipuladores, por los porteros, los consejeros y la administración. Quiero orar, Dios mío, por cada uno de ellos en esta noche, Padre, y quiero declarar de que ellos son la plataforma para algo muy grande que viene sobre esta casa. Declaro de que se te multiplican los discípulos poderosamente. Declaro de que te vuelve Dios una puerta para muchos. Te vuelve una puerta eficaz, grande, una puerta abierta que nadie puede cerrar. Declaro de que Dios utiliza tus capacidades, tus habilidades sobrenaturales para traer a otros al conocimiento de la verdad. Oh, reproche que Kimbo Brun Sarabande. Te adoramos.
usa estos hombres. Ahí donde usted está, dígale con sus palabras: úsame, cuenta conmigo. Mira mis manos, quiero ponerla en la mancera del arado y quiero servirte. Ayúdame a formar junto a mis pastores a hombres de bien. Ayúdame a formar a hombres serios. Os represento, que te adoramos.